Reciban un gran saludo. Antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador de la segunda jornada virtual sobre la COVID-19 hacia una normalidad cada vez más compleja. Mi nombre es Claudia Santiago y la ponencia que tengo a bien compartir con todos ustedes se intitula El fortalecimiento de la economía china en los tiempos de la COVID-19. Como ya se ha dicho aquí y en otros escenarios hasta el cansancio, la llegada de la pandemia producto de la COVID-19 ha producido una serie de cambios inusitados que han afectado a la sociedad global y por ende pues es muy importante apreciar este tipo de espacios para argumentar y debatir ideas sobre el desarrollo y los efectos de esta pandemia, tanto en el ámbito médico, social, económico, en el mundo laboral y en la inmensidad de aspectos que se pueden trastocar tras la llegada de una pandemia inesperada por la sociedad moderna, aunque ya existían antecedentes previos a otras pandemias que habían afectado mucho al mundo, por ejemplo, la gripe española o la peste negra que diezmó a la población europea en el siglo XIV. O sea que no es un evento nuevo, pero sí tiene su novedad y su incertidumbre para los que hoy estamos en este espacio temporal y geográfico. Antes de entrar en materia, quisiera hacer una breve presentación sobre mi currículum. Soy profesora de la Escuela de Economía de la universidad. Tengo estudios en historia, en educación y también posgrados en ciencias políticas y políticas públicas. Actualmente soy cursante del doctorado en ciencias organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad y también formo parte del grupo de reflexión sobre integración y desarrollo de América Latina y Europa. Por eso, pues, es muy de mi agrado y interés poder compartir espacios con ustedes acerca de cómo es la afectación de la economía global por la pandemia de la COVID-19, en este caso, el, el fenómeno del fortalecimiento o el crecimiento de la economía china a nivel global. El objetivo es comprender el fortalecimiento de la economía china en tiempos de la COVID-19. Aquí tenemos una pequeña hoja de ruta donde están contenidos los aspectos divisorios de la temática. Número uno, para comprender el fenómeno, hablar un poco de los antecedentes. Segundo, del plan de gobierno, la estrategia china intitulada El sueño chino. Tercero, la disputa que actualmente existe entre los Estados Unidos y la República Popular China para ejercer la supremacía económica mundial y ver cómo China, como punto número 4, se ha convertido en el principal exportador de insumos médicos a nivel global. O sea, esa es una nueva manera de concebir la economía. Los antecedentes, pues aquí vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido el posicionamiento de China como economía preponderante a nivel global. Eso no siempre fue así. Recordemos que China es un país súper poblado ubicado en el extremo oriente que actualmente tiene un índice poblacional de 1.400 millones de personas. A lo largo de su historia, China siempre se ha caracterizado por ser un gran imperio y por tener una superpoblación como muchos de los países de Asia, pero sin duda ocupa el primer lugar. Sin embargo,
antes de la década de los 60, cuando China se abre al mundo occidental, era una nación signada por el empobrecimiento, producto de las políticas de colectivismo comunista, donde mucha gente padeció hambruna y penumbras y era una sociedad que ni siquiera podía abastecerse a sí misma. Sin embargo, tras las fallidas políticas de Mao Zedong con su salto adelante que sumergió a China en una cantidad de padecimientos inenarrables, hambrunas y toda clase de atraso, pues este político que fue el sucesor de Mao Zedong, que se llamaba Deng Xiaoping, a partir de la década de los 70 comienza una serie de apertura política donde el gobierno chino abre las puertas de su economía al mundo occidental y se separa de las políticas socialistas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, trazándose un plan integral económico y de crecimiento en todos los ámbitos que se llamó el socialismo con características chinas. Es decir, una serie de políticas orientadas al fomento del capitalismo de Estado, ser muy competitivos, una apertura económica, pero manteniendo las restricciones de tipo social. En adelante, pues con las reformas de Deng Xiaoping, que este líder decía que no importaba si el gato era gris mientras cazara ratones, es decir, hacer un diseño económico y político de tipo pragmático. De ahí en adelante, el crecimiento de la economía china ha sido reiterado hasta nuestros días. La economía china llegó a alcanzar un crecimiento de más de 10 puntos en su Producto Interno Bruto, convirtiéndose así en un éxito económico. No sé si ustedes recuerdan que a China se le llamaba la fábrica del mundo por tener mucha mano de obra barata y por producir diferentes rubros económicos y tener un mercado siempre en expansión. Eso sobre todo en la década del 2000 que se caracterizó por la compra de muchas materias primas y eso ha hecho que la economía china siga creciendo hasta ahora. Y eso es producto de una gran inversión en el área económica y educativa, es decir, no solo producir para exportar, sino también hacer una inversión en mejorar la educación y en invertir en tecnología, que a lo sumo, pues eso viene siendo el ingrediente que da un vuelco a la modernización de la economía china y pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en la segunda economía a nivel global, amenazando con disputar la hegemonía estadounidense que se ejerce desde la caída de el régimen soviético en 1991 y Estados Unidos ha estado prácticamente solo como potencia económica mundial después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora esa economía o ese posicionamiento como hegemón ha estado disputado por la República Popular China. Como bien lo decía con anterioridad, las aspiraciones de China de convertirse en potencia económica mundial y potencia mundial no son nuevas. Así como los antiguos imperios chinos tuvieron un rol preponderante en el Extremo Oriente, China en la actualidad aspira a convertirse en la primera economía mundial y en la primera potencia económica mundial. Esas políticas están diseñadas en un proyecto
filosófico denominado el sueño chino. El sueño chino concretamente es una de las políticas encabezadas por el actual presidente de China, que es Xi Jinping, a partir del 2013. Tiene unos presupuestos filosóficos muy orientados a fortalecer la posición de China en la economía global y sobre todo hablar de lo que es el socialismo con características chinas, muy amparados a la tradición filosófica confuciana y a ese pragmatismo que ha caracterizado el hacer chino a partir de las reformas de Deng Xiaoping. ¿Y cuál es la finalidad? Hacer grandes proyectos de inversión orientados a convertir a China en una potencia económica mundial y disputarse la hegemonía económica con los Estados Unidos. Estas reformas no han sido fáciles de emprender, sin embargo, todo ese crecimiento económico que ha caracterizado a los chinos en los últimos años, el poder de expansión y de inversión de su economía a nivel global, si ustedes estudian el globo terráqueo o los países que conforman el mundo capitalista, en la actualidad no hay país donde no hayan inversiones chinas. Y eso se puede ver muy de cerca en la gran cantidad de inversiones en Latinoamérica, en África y en el mismo corazón de Europa. De hecho, la misma economía norteamericana depende mucho de las inversiones chinas y Estados Unidos, tras la caída del sistema bursátil en el año 2008, se ha hecho codependiente de la economía china por ser esta la salvadora del capitalismo y por muchos problemas que pueda tener China en su haber si se ha notado con fuerza ese posicionamiento económico y el posicionamiento geopolítico también, no de una forma guerrerista o de expansión militar como en el pasado, pero sí teniendo como una serie de factorías por todo el mundo y el control que tienen los chinos sobre el mar meridional de Asia, que es una de las principales rutas marítimas mundiales por donde pasa buena parte del comercio internacional. Entonces, esto hay que mirarlo muy de cerca y la política se llama el sueño chino. ¿Cómo se manifiesta este sueño chino en la realidad? Una de las aristas es la expansión comercial, es establecer una serie de rutas comerciales que van desde el corazón de China, en Beijing, que es su capital, hasta llegar a los extremos de la misma Europa. Y ese gran megaproyecto se llama la Nueva Ruta de la Seda. No sé si ustedes recuerdan que en tiempos del medioevo, en el libro de las maravillas de Marco Polo, se hablaba de la Ruta de la Seda, que era la ruta de las especies donde todo el comercio chino viajaba a través de Europa, del Medio Oriente y de África, y ellos eran los que tenían el control de las rutas comerciales. Y el gobierno chino actual, buscando en sus memorias del ayer, ha establecido un megaproyecto de construcción de ferrocarriles, de oleoductos, de gasoductos, de puertos marítimos, de nuevos corredores económicos que se llama la nueva ruta de la seda. Entonces ustedes podrán imaginar el gran nivel de inversión que han tenido los chinos para unir de forma marítima, terrestre y a través de gasoductos su país con el resto de Europa Oriental hasta el norte de África y llegar a Europa, como ustedes pueden ver aquí, Hamburgo, Berlín, Rotterdam y muchas ciudades. Las aspiraciones es construir hasta la misma España.
Y esto no es un ejercicio retórico, esta es una realidad que que tiene una inversión de miles de millones de dólares y es una especie de expansión o conquista silenciosa de los chinos, tanto del espacio europeo como del norte de África y toda esa ruta de el Medio Oriente y Lejano Oriente. Entonces, nada más con apreciar el mapa, ustedes pueden ver el talante de las ambiciones chinas para convertirse en una potencia económica mundial. O sea, esto lo teníamos ya antes de empezar la pandemia. Entonces, ustedes podrán imaginar cómo se ha expandido ese control después de la llegada de la COVID-19, cuando China ha sido, a pesar de que el coronavirus surgió de allí, de la pujante ciudad de Wuhan, a inicios del 2020, sin embargo, por la misma naturaleza política de China de ser una dictadura, un régimen militarista cerrado y por la experiencia previa que habían tenido los países asiáticos con el manejo de la gripe aviar, el SARS y, y todos esos problemas que hubo antes ya tenían una experiencia previa tanto en el manejo de las infecciones y la plataforma hospitalaria que les permitió abordar de una manera más controlada la expansión del virus, cosa que no sucedió con el resto del mundo. Y solo podemos citar un ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos cuando Donald Trump gobernaba antes de noviembre del 2020. Continuamos. En la actualidad se ha generado una disputa entre los Estados Unidos de América y la República Popular China para ejercer la supremacía económica mundial. O sea, este problema, este impasse económico ya se había desarrollado previamente, pero con la llegada del virus, donde China ha logrado la delantera económica y ha tenido un mayor manejo de la pandemia, pues esta rivalidad por la supremacía económica y mundial se ha venido acentuando, porque a pesar de la pandemia, en las últimas cifras del Fondo Económico Mundial, el único país que tuvo un crecimiento económico, aunque no tan pronunciado como en el pasado, fue China, con un crecimiento de 2.3 en su Producto Interno Bruto y el aumento de sus exportaciones en el año 2021, en el primer trimestre económico, tuvo un significativo repunte de la economía y las aspiraciones es que este año tenga un crecimiento económico de su Producto Interno Bruto de 6, mientras muchas economías a nivel mundial están en plena recesión, la economía china sigue creciendo y sigue conservando el sitial de la fábrica del mundo y sobre todo ahora con este nuevo boom de exportación de insumos médicos que se necesitan para atender la emergencia sanitaria producto de la COVID-19. Esa guerra comercial entre China y los Estados Unidos la vimos más de cerca con las posiciones diplomáticas encontradas entre el gobierno de Donald Trump y el de Xi Jinping en China, y eso se vio en una gran cantidad de restricciones e impuestos, aranceles que le puso el gobierno de Estados Unidos a China, y toda esa campaña de desprestigio sobre la expansión de las redes 5G y lo que pasó con la empresa de telefonía celular Huawei. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, la guerra arancelaria y la guerra de expansión tecnológica, porque si bien es cierto que las grandes plataformas tecnológicas contemporáneas como la industria Apple,
Tesla y todo esto que tiene que ver con Google, Facebook, todas esas plataformas y redes sociales, si bien es cierto que Estados Unidos tiene el predominio, China no se ha quedado de lado por el desarrollo de ciudades inteligentes, por el implementar todo un sistema de inteligencia artificial, robotización del trabajo y todo lo que está con la tecnología de punta. Las universidades chinas van a la vanguardia del crecimiento de, de todas estas inversiones a nivel tecnológico, y sobre todo que el gobierno chino, por tratarse de una dictadura, de un régimen de partido único, ha aprovechado la llegada de la COVID-19 para implementar o tener más control sobre su población civil utilizando tecnología de punta, ya sea por una, por una hipervigilancia a través de los, los distintos dispositivos tecnológicos, por decir, el reconocimiento facial. En China tienen una especie de carnet digital donde todos los movimientos financieros o todos los movimientos de tipo de expresión, si la persona se porta bien o no, según las disposiciones del gobierno, tiene acceso o restricciones a ciertos beneficios o se les puede suspender el crédito. Es como una especie de control tecnológico, y quien no se sume, digamos, a los dictámenes de la dictadura china, pues simplemente es controlado a través de este carnet o este tipo de dispositivo tecnológico. Entonces ustedes pueden apreciar que la tecnología se puede utilizar para maximizar el bienestar o también para controlar más a una población. Y esa es una de las debilidades de China, pero sin embargo sí que se ha acercado a los Estados Unidos en cuanto al crecimiento económico y va a la vanguardia de la digitalización de su economía. Y aparte de lo que ya sabemos sobre el buen manejo de la pandemia producto de la COVID-19. Sigamos. Este es el último reporte de los resultados de la prueba PISA de la Organización de los Países Desarrollados, donde se hace una prueba de los países, de más de 30 países que integran el mundo desarrollado en el ámbito de la lectura, las matemáticas y las ciencias. Como era de esperarse, China, 3 ciudades chinas encabezan la lista del informe PISA. ¿Y esto qué quiere decir? Que para los chinos la educación no es un juego. Y según entiendo, los países asiáticos tienen una de las pruebas más difíciles para ingresar al sistema universitario. Y aparte de que los niños chinos vayan habitualmente a las escuelas oficiales, también los padres invierten en, una, en estudios extracurriculares para aumentar así el nivel de exigencia. Y como podemos apreciar aquí, China incluso superó a Finlandia, siendo una de las educaciones o de los sistemas educativos más exitosos en la educación. Y esto guarda relación con lo que había dicho con anterioridad. Aquí pues podemos apreciar en esta lámina lo que anteriormente se relató, que en medio de la pandemia, como se dice, pesca de río revuelto, ganancia de pescadores, pues los chinos han sabido aprovechar el debilitamiento del resto de las economías del mundo, las cuales no estaban preparadas para asumir una pandemia con las consecuencias de esta magnitud, sobre todo en el ámbito de la producción de insumos médicos. Y China, por ser la fábrica del mundo y por haber habilitado sistemas de producción masivos, tanto
mascarillas, respiradores, vacunas y toda esa serie de insumos que se necesitan para abordar la COVID-19, pues como tenía un superávit o tenía sobreabundancia de producción, pues decidió estar a la batuta de la exportación de, de, esos, de esos insumos médicos, algo que se notó mucho, sobre todo al principio de la pandemia, donde los países europeos junto con Estados Unidos se peleaban por comprar los suministros chinos. Según la Organización Mundial de la Salud, la ganancia en cuanto a este tipo de inversiones sobrepasó los 119 mil millones de dólares el año pasado. China triplica su producción de estos materiales médicos y esto hace que la dependencia de los países del mundo desarrollado con respecto a la producción china aumente. Entonces, esto es lo que se llama la economía blanca y aparte de la economía digital, la exportación de insumos sanitarios para atender la emergencia de la COVID y la expansión la expansión de las rutas comerciales chinas en esos megaproyectos de inversión, tanto en Asia, América Latina como el norte de África, eso refleja que China cada vez se oye más fuerte dentro de la geopolítica global y ya es un hecho que puede superar a la economía norteamericana a corto plazo, según las proyecciones del Fondo Económico, del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Aquí sigamos, sin embargo, no hay que dejarse llevar por estas cifras, porque para ser una potencia mundial también se necesita fortalecer la calidad de vida y sobre todo la democratización de las sociedades. No se puede hablar de ser un país desarrollado si aún hay millones de personas que están en un estado de semiesclavitud y sobre todo el tratamiento que le dan los chinos cuando estaba la política de un solo hijo a las niñas y o sea, lo mal que le pagan a sus trabajadores. Entonces, según esta gráfica que tenemos aquí, podemos decir que sigue siendo un país comunista, es decir, no hay un régimen democrático, no hay libertades económicas, es un régimen de partido único como lo establece en su constitución, no hay libertades individuales, es decir, los chinos no pueden tener acceso a libre información, allá no hay redes sociales, por decir Facebook, Twitter, WhatsApp, ellos tienen su propio sistema de redes sociales, pero con el control del gobierno chino. Es la sociedad más hipervigilada a nivel mundial y como pudimos apreciar que con la tecnología aún han incrementado ese control y es el reino de la opacidad, es decir, realmente como no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no sabemos si las cifras de contagios del COVID o de el control de la pandemia son reales o no, y todas las zancadillas que el régimen comunista chino le ha puesto a la Organización Mundial de la Salud para establecer el origen del virus, pues nos deja mucho que pensar. Y igual con lo que sucede con las vacunas, podemos ver que China ha expandido la venta de vacunas, sobre todo a los países con régimen de libertades limitadas o naciones empobrecidas, y eso aumenta su posicionamiento y control geopolítico a nivel global. Entonces, sí, si hay un crecimiento económico importante, si hay una expansión comercial y de inversiones macro de China a nivel global, y se puede convertir en cualquier momento en la potencia hegemónica económica. Sin embargo, mientras no haya un régimen democrático y de libertades, no se puede contemplar a China como una potencia o un país desarrollado.
Y como bien lo señala esta lámina, aquí en este ajedrez geopolítico, hoy más que nunca con la llegada de la COVID-19 se puede apreciar la pugna que existe entre los Estados Unidos de América por el control de la economía mundial. Y finalmente, pues como se ha venido hablando a lo largo de este recorrido, pues China sí que se está luchando fuertemente por convertirse en la principal economía del mundo y la COVID-19 ha fortalecido su economía y ha colaborado ampliamente por expandir ese dominio y ese control. Es decir, de las potencias mundiales actuales que se disputan la hegemonía global, como los Estados Unidos y China, China ha sacado mejores réditos de la expansión de esta pandemia porque, como pueden ver en las cifras que emite diariamente el centro John Hopkins, pues Estados Unidos es el donde ha muerto más gente producto de la pandemia. Por el contrario, China sí que logró controlar el nivel de contagio y prácticamente han regresado a la normalidad y esos son puntos de los cuales nosotros tuviéramos que reflexionar. Muchas gracias a todos por el espacio para compartir y por su atención. Estas son algunas referencias bibliográficas que utilicé para hacer esta ponencia. Muchísimas gracias.